Amartya. Y ahora... ¡Esa! ¡Ay, no! Y ahora vamos a seguir con esta oscuridad densa, pesada. Yo te hablo, familias con deudas, un drama de la economía real. ¡Ay, ay, ay! Todos empiezan a hacer gestos. Sí, no sé si la escucharon a Cristina, 17 de octubre, desde el balcón. Además de dar un discurso en formato de audio, que es algo que me fascina de este momento, si no fuera porque está presa y este país se va a la mierda, esta idea de que, bueno, hasta que no la liberemos, no la vamos a escuchar en vivo y en directo. Bueno, ella en su discurso hace referencia a algo muy concreto y tiene que ver con las deudas de las familias. El dato es estremecedor. 11,3 millones de argentinos y argentinas están obligados en este momento a tomar préstamos y refinanciar los pagos de sus gastos cotidianos. Estamos hablando de que promedio una deuda individual es de 3,7 millones de pesos. Y esto es un promedio. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, no tengo deuda con la tarjeta. O sea que hay alguien que tiene más de 3,7. Es terrible. Yo he escuchado gente muy cercana con deudas mucho más expansivas que esta. Y uno de los grandes problemas es que sobre todo los varones que tienen deudas no se animan a decirlo. Porque ahí hay algo que orada la supuesta, esa estúpida masculinidad. Pero yo tengo conocidos que sí. Claro, porque el crédito genera algo que es, bueno, no sé, no lo quiero calificar, porque justamente venimos hablando de estas calificaciones que la verdad no ayudan, pero te permiten duplicar, triplicar tu ingreso. Ahora, el tema es que en este contexto de tasas elevadas y de ingresos que no crecen, bueno, llega un momento... que se acumula. Se acumula. Mira, 1 de cada 3 argentinos con ingresos está endeudado con entidades financieras y bancos del país. Yo lo escuchaba a Sergio Palazzo en el programa de Roberto Caballero hablar de que ellos ya veían viendo cómo bajaban las compras en los supermercados con tarjeta de débito y la gente empezaba a usar tarjeta de crédito. Bueno, es el paso anterior a que después no pueden pagar la tarjeta de crédito. Porque lo que está haciendo la gente es consumir la comida. Por eso estos perversos te dicen, pero ¿cómo? Los números de consumo. Sí, la gente no deja de consumir. Algo que el otro día escuchaba a Recalde, muy interesante. Vieron al presidente decir esta idea de que la gente... Es falso que la gente no llegue a fin de mes porque si fuera real, la gente estaría muriéndose en la calle. Y Recalde, la verdad que lo explicó muy bien, dijo, pero no tiene idea de lo que es no llegar a fin de mes. La gente no se deja morir. La gente elige comer una sola vez por día. Pide plata. Ve cómo los alimentos los puede distribuir de otra manera. Deja de mandar al pibe a, no sé, a la universidad. Vayan a caminar por la ciudad de Buenos Aires a esta hora, van a encontrar una cantidad de iglesias y de comedores con filas de cuadras de gente que, de acuerdo al estereotipo de cómo está vestido, uno asume rápidamente que no es gente que está viviendo en la calle. Bueno, porque fíjate, mira, para pagar el monto que decíamos, en promedio 3,7 millones de pesos, los deudores, esto es un cálculo que hace el informe, necesitarían alrededor de 3 salarios del sector privado registrado. Estamos hablando del sueldo más alto de la economía argentina. Que estamos hablando del 10%, con suerte, de la población activamente económica. Bueno, ¿qué pasa con el uso de tarjetas de crédito? De acuerdo a un informe, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el uso de tarjetas de crédito, esto que contábamos, en supermercados se incrementó del 39 al 46%, hablando entre noviembre de 2023 y mayo del 2025. ¿Y qué tenemos los trabajadores para pagar? El trabajo. Bueno, ¿qué está pensando el gobierno? A diferencia de Cristina Kirchner, que propuso llevar una propuesta al Congreso de la Nación que permita desendeudar a la familia. No, está pensando en la típico y viejo leitmotiv de reforma laboral. Escuchalo al ministro Caputo, que por lo menos hasta el domingo tiene trabajo. Algunos dicen que el lunes se retira. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente.
particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que solo que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. Bueno, acá lo escucha el ministro de Economía. Es muy importante porque es la palabra oficial. No tenemos a Bessent, que es nuestro ministro de Economía, porque directamente ya ni mira estos datos de la economía real. Pero hablamos de gente que lo que nos está proponiendo es que para generar más trabajo, o sea, tiene que haber más facilidades para despedir. Hay gente que nunca tuvo una empresa real, que no sabe lo que es laburar con alguien en relación de dependencia, nadie quiere echar a nadie y que finalmente ninguna reforma laboral generó más trabajo, por lo menos ninguna de las que han propuesto estos tipos. Dos cosas voy a decir sobre Caputo. Cuando usa la palabra pyme solamente para ejemplificar esta estupidez que vienen repitiendo hace 500 años que me tiene harta, esto es insoportable ya. Por lo menos varíen un poco el vocabulario, inventen otras frases, porque es siempre la industria del juicio. Todo eso es insoportable desde el 2001 que están diciendo siempre lo mismo. Y bueno, nada, eso. Y después estaba pensando en la gente que se endeuda y lo que nosotros tenemos ahí es lo registrado, pero todo lo que ocurre en los barrios, todo lo que veníamos hablando antes, me parece que en algún momento no se va a poder pagar y ahí vamos a ver. ¿Y a qué tasas y todo eso? Eso es imposible de saber. Yo creo que eso es como, por ejemplo, la punta del iceberg de lo que debe ser en los barrios porque realmente es imposible. Estamos hablando de gente que tiene acceso al crédito y los que no, también se endeudan. Totalmente. Escucharlo al secretario de Trabajo, que tiene como apellido Cordero, ¿no? la vida te da sorpresa, que aseguró que la reforma laboral busca consolidar derechos. Lo que no explicó es los derechos de quién. Escucharlo, esto decía hace mucho tiempo, pero habla de la calidad humana y de la cosmovisión del mundo que tienen. Se logra limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto, la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. ¿Qué le pasa a los argentinos? ¿Viste lo que es? Sí. Aparte de la misma manera de poner la enunciación. Sí, de preguntar, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Para qué queremos tiempo? ¿Para qué? Bueno, es que se está hablando de que quieren una reforma laboral que permita llevarlo a 13 horas. 13 Yo les voy a dar dos malas noticias. Esto en Grecia fue ley y en la Argentina ya pasa. Lo que quieren es legalizarlo. Hay gente que labura 13 horas ¿Quién más. ¿Quién tiene un trabajo? ¿Quién tiene un solo trabajo? Claro, es que, ¿sabés qué quieren? Quieren lograr poder contratar distintos trabajos. Es que van por el trabajo. Van a pulverizar. Quieren llevarnos a la esclavitud de vuelta. Y eso que está bastante pulverizado, ¿eh? Eso bueno, pero es que el objetivo es romper con las relaciones sociales. Y el trabajo, que a lo largo de por lo menos el siglo XX se intentó darle derechos, empoderar a los trabajadores, poder lograr una repartija mucho más justa. Incluso hubo proyectos políticos como digamos, el socialismo que se ha planteado romper con la lógica del capital. Bueno, China ha logrado una lógica muy novedosa, ¿no? Mezclando ideas del mercado y cuestiones que tienen que ver con la planificación del Estado. El peronismo ha ensayado también estas lógicas. Bueno, estos tipos van contra eso. Van contra la fábrica, que ya no existe más. Casi te diría que un proyecto para que la gente no se junte más. Los sindicatos, básicamente. Hay que decir la palabra prohibida, sindicato. Y finalmente el trabajo, como lo conocíamos. Como ordenador social también, ¿no? Esta idea de que se repite mucho, Cristina lo hablaba mucho, de cómo te vienen a desordenar la vida. Porque en definitiva, si te desordenan la vida,
te vuelven más vulnerable y más débil y más fácilmente doblegable. Porque en definitiva esto es una puja de poder, es una puja distributiva de ingresos, de renta, pero sobre todo de poder, porque la codicia es infinita. Yo necesito no que seas pobre y que hagas lo que yo digo, sino que seas pobre, que hagas lo que yo digo y que cuando yo te escupa desde el piso, vos abras la boca para recibir ese escupitajo. Hablemos de números. El empleo asalariado cayó en julio a mínimos de la era Milei. Ya se perdieron 200.000 puestos de trabajo formal. Los datos surgen del informe de la Secretaría de Trabajo, de Cordero, ¿no? Que han escuchado recién. Esto es en base al Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, que es la que regula, el que regula las bajas y las altas. Bueno, de acuerdo a esta fuente, 127.000 empleos son asalariados privados, 57.900 trabajos públicos, que fueron los que echó este gobierno, 20.600 son de casas particulares. Esta es la clase media, se va al tacho, básicamente, que no necesariamente son pérdidas laborales. El pasaje al trabajo negro. Exacto. Porque como dice acá, como parafraseando al presidente, no es que la gente deja de trabajar y se muere de hambre. La busca de otra manera. Entonces, gente que pasa al otro. Por eso te hacen el engaño que te suman los monotributistas. Claro. Y ahí te dicen, no, estamos generando trabajo. Emprendedores. Para ser exacto, 205.500 trabajadores. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? No lo vamos a pasar, pero no sé si lo escucharon a Sturzenegger, que la verdad, indignado en Coloquio Ideas, que es el lugar donde se juntan las fuerzas vivas de este país. Hablan entre ellos. Que hablan entre ellos, en castellano, por ahora. Dijo, el gobierno les da la libertad de rediseñar el contrato laboral y ustedes no hacen nada. No sé si lo escucharon. Sí, hablándole a empresarios. Indignado. Claro, diciéndole, escúchame, le dejamos echar y no los pusimos nada en la jaula, les drogamos a los animales, le dimos el tenedor y el cuchillo, coman, loco. ¿Cómo puede ser? Bueno, que no usaron el sistema de cese. Entonces ese problema, enojado, casi tirando la tiza de la clase que estaba dando, no será tan grave, o están esperando otra cosa. Claro, ¿qué quieren? ¿Que le demos a los laburantes en la boca también con el tenedor? Entonces, para cerrar, a mí me parece un audio muy interesante del que fuera el ministro de Trabajo de Néstor y de Cristina, Carlos Tomada, que ha venido varias veces a la radio, un genio total, un tipo que está pensando el futuro, es un tipo muy interesante para escuchar, diciendo algo muy claro. Y esto que uno a veces lo dice fuera de micrófono, qué bueno que él lo diga. Todo lo que ellos proponen hay que avisar. Cuando haya otro gobierno, va a haber que derogarlo, pero que lo diga el ministro Carlos Tomada. Lo que hay que hacer, si sale la reforma laboral, es avisar desde ahora que cuando asumamos, la derogamos. Y en su lugar, hacemos una reforma laboral que resuelva el problema de los trabajadores de plataformas, que proteja a los trabajadores en materia de salud y seguridad. No una reforma, leyes laborales que vayan a favor del salario o políticas, no necesariamente todo es una norma. Yo creo que es posible combatir la informalidad. No compren el discurso de una reforma laboral como que va a ser algo que solucione los problemas argentinos. Lo escuchaban a Carlos Tomada con nuestro compañero Wallman diciendo esto que es muy claro. Ante las reformas que ellos vienen no solo proponiendo, vienen ejecutando, porque también es algo que hay que advertir. Ellos ya no, mientras anuncian o enuncian, están llevando adelante. Bueno, es necesario que venga una fuerza contraria y que empiece a hacer, que empiece a concretar. Hay mucho trabajo por organizar, por darle derecho y darle perspectiva. Está el sorteo de Amigdalatrópolis, de Caja Negra, esta editorial hermosa, que no solo te lo va a regalar si mandás tus últimos 3 números del DNI, hacemos así, nombre y apellido, sino que vas a ir a conocer a la editorial en el barrio de Palermo. Palermo. Hermoso. Seguimos con Revista Marte, hay mucho más, ya se viene la columna de psicología, tenemos música, taller de los artistas, hay de todo, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en